El mensaje de hoy es la profecía de Daniel, 9ª parte. Daniel 9. En el año primero de Darío, hijo del Asuero, de la simiente de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los Caldeos. Darío probablemente es el hijo de la reina Esther. Darío quiere decir preservador. Y Darío es el que dio la orden, poco tiempo después, para reconstruir el templo en Jerusalén y para que los judíos cautivos que quisieran regresar a su tierra natal podían hacerlo, y para regresar todos los vasos del templo del Señor que se encontraban en Babilonia. Pero eso no fue así nomás. Mire lo que dice aquí, en el verso 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años, del cual habló el Señor al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Cuando ayunaban en esa época no era solo un ayuno, sino que te aplicaban una ropa especial que demostraba arrepentimiento y aplicaban cenizas y hasta se sentaban en un montón de cenizas. Todo eso en símbolo de que no querían fomentar su propia vida y estaban buscando el sustento de la vida del Señor. Hoy en día seguimos con los ayunos, pero yo no he sabido de alguna parte donde todavía aplican silicio y cenizas y todo lo demás. Y eso me hace dudar también de la forma en que apliquen el ayuno, porque si de verdad estamos en un nuevo pacto, el Señor dice que el verdadero ayuno es otra cosa. Y leamos hacia Isaías capítulo 58 para la definición del verdadero ayuno. El verdadero ayuno viene cuando la persona se niega a sí mismo para seguir al Señor. Y es un camino que produce libertad y la verdadera liberación de los que están presos por las ataduras de la carne, del mundo, del demonio. Y la persona que trata de liberar a otros y sigue buscando el beneficio propio con las cosas de Dios, no puede liberar ni a sí mismo. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en contravía con las personas que buscan fomentar su propia vida. Porque nuestra propia vida está llena de corrupción. Y la vida nuestra nunca puede tener santidad. La santidad solamente se puede hallar en la vida del Señor. Y en ese sentido, la santidad no viene poco a poco. O lo hay o no lo hay. O estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios o no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Es así de sencillo. Y muchos cristianos se acuerdan de un tiempo cuando fueron guiados por el Espíritu de Dios. El problema es que no perseveraron y muchos volvimos a nuestros propios andanzas. Y esa es la parte que el Señor tiene que exterminar de nuestro ser. Por eso dice que si alguien es digno de ser su discípulo, tiene que estar dispuesto a coger su madero y seguirlo a Él. ¿Y para qué es el madero? Es para crucificar a la carne y a todos los deseos de la carne. Lo que pasa es que esa muerte no es instantánea y tampoco es un suicidio. Es un camino largo y es una muerte gota a gota en manos de personas que deberían de ser nuestros amigos y que aplican eso. En todo esto, en toda la Escritura no hay nada en contra de Daniel. Es de las pocas personas en la Escritura que no tiene nada en su contra. Y Daniel representa el cuerpo de Cristo en este último tiempo, que tiene que ser un hombre colectivo con el Señor Jesús a la cabeza, limpio. Porque donde está el Espíritu del Señor no solo hay libertad, sino también hay limpieza. Y mira que Daniel no recibe la profecía diciendo, está profetizado que a los 70 años va a acabar este cautiverio, entonces vamos de regreso a Jerusalén. Él no lo toma así. Él lo toma como una iniciativa para orar y interceder a ver si el Señor cumple la profecía. Porque el Señor puede cumplir las profecías como Él quiere. Entonces mire lo que Él dice. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. El pecado es transgredir la ley, pero después viene esconder el pecado. Después viene coger por el camino opuesto. Después viene el negar a Dios con pleno conocimiento, que es la rebeldía. Y todo eso lo hicieron. Y todo eso lo seguimos haciendo en la iglesia cristiana. La importancia de esto, hermanos, es porque así como Daniel tuvo una profecía y esa temporada en Babilonia iba a llegar a su final
Y él se puso a orar y interceder hasta que se cumplió la cosa y Darío el rey hizo el decreto y comenzaron a regresar. Y nosotros estamos en el tiempo en la cual la profecía de Daniel, capítulo 12, está a punto de cumplirse. Pero tampoco digo que es automático. También se requiere de un pueblo como Daniel. Mira la actitud de Daniel. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuyo es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy es a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que contra ti se rebelaron. La cosa está grave y eso se ha regado por todas partes y las consecuencias en día de Daniel han sido drásticas y las consecuencias en nuestro día también han sido muy graves, porque tenemos a todo el mundo regado por todas partes usando el nombre de Dios en vano y la verdadera naturaleza de Dios no se ha mostrado y no se ha comunicado a los que andan en tinieblas. Y nosotros en la iglesia cristiana hemos tenido mucho más luz que los judíos de la época antes de Daniel. Y donde hay más luz, hay más responsabilidad. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y así sigue, Él diciendo que no es basado en la justicia de ellos, sino en la misericordia de Dios que hacen la petición. Y en nuestro estado natural nosotros no podemos hacer justicia. Podemos intentarlo, pero nuestros intentos de hacer justicia terminan siendo injustos. El único que puede hacer justicia es Él. Y regresamos a lo mismo. O estamos en nuestra vida que es corrupto y lleno de injusticia, o estamos en la vida de Él que es incorrupto y lleno de justicia. Y no hay término medio. O Dios nos está moviendo, o estamos siendo movidos por nosotros mismos, o por otro ser humano, o por el sistema de este mundo, o por algún demonio. Pero todo eso igual da a la corrupción. Entonces, siguen en esta línea hasta que el Señor envía un ángel a Daniel. Y dice el ángel que va desde el momento que Daniel se humilló a interceder por su pueblo. Y eso es lo necesario para el día de hoy, tener un pueblo que puede orar y interceder con el cielo abierto, con la respuesta instantánea. Y viene la profecía de cómo iba a ser la redención y cuándo. Una profecía de 70 semanas. 7 semanas de una manera, 7 semanas de años, 49 años, restaurando el templo allá en Jerusalén bajo órdenes de Darío. Luego 62 semanas cuando iban a edificar la ciudad y el muro en tiempos de mucha angustia, hasta que al final de esos 62 semanas de años, llegó el Señor Jesús en persona, con 30 años de edad, para entrar en su ministerio. Los discípulos sabían los tiempos, decían el uno al otro, sabemos que ya es el momento. Habían contado los años y sabían que ese año tenía que cumplirse la cosa. Y estaban atentos y fueron y dijeron, hemos encontrado el Mesías. Está cumplido el tiempo y aquí está. Esas fueron las conversaciones entre Andrés y Felipe y Nataniel y Juan y Pedro. Ellos estaban atentos y el Señor los llamó y tuvieron que dejar todo para seguir al Señor. Y aún así no tenían ni idea de lo que iba a pasar, porque la profecía dice que en la última semana que el Mesías iba a ser cortado en la mitad. Esa historia es claro ante la mayoría de los teólogos cristianos. Donde no hay unanimidad y claridad es en la última semana. ¿Qué pasó con la última mitad de la última semana? Después de que el Señor fue cortado. Y es claro que siguieron 3 años y medio de ministerio de los apóstoles y terminaron en un rechazo rotundo de los judíos al ministerio de los apóstoles. Ahí fue cuando mataron a Santiago y mataron a Esteban. Y ahí fue cuando el Señor envió el Espíritu Santo a la casa de Cornelio y arranca lo que nosotros conocemos como la fusión del Espíritu Santo. El ingreso de los gentiles que somos nosotros, como olivos, como ramos de olivos silvestres, en el olivo especial de Dios. Y las ramas naturales incrédulos fueron cortados, y las ramas que creyeron entre los gentiles fueron injertados. Y la raíz y la sustancia
de ese árbol es Cristo. El verdadero judío, dice Pablo, es el que es circuncidado en su corazón. Y Pablo dice que si el rechazo de los judíos al evangelio causó la oportunidad tan grande para nosotros los gentiles, ¿cómo sería la plena restauración que también está profetizado? Estamos viendo una restauración natural, pero la restauración espiritual no ha sucedido todavía. Hay judíos naturales, otra vez hablando su idioma hebreo y todo eso, pero sin la vida del Señor. Y tristemente mucho de la iglesia cristiana está haciendo su cosa y también están sin la vida del Señor. Están haciendo las cosas en su propia vida con dones y habilidades que el Señor les ha regalado. Pablo dice que cuando viene la plena restauración, que se suma con esta frase, vida de entre los muertos. En otras palabras, resurrección. Pero si queremos hablar de transformación, es necesario escuchar personalmente la voz de Dios hasta lograr un encuentro directo con la presencia de Dios. Y es posible escuchar la voz de Dios y no tener el encuentro con la presencia de Dios. Porque para escuchar la voz de Dios y recibir dones y regalos de Dios, solamente tenemos que estar de acuerdo mentalmente, verbalmente, con el plan de Dios. Pero si nosotros queremos en este momento un encuentro con la presencia directa del Señor, ese encuentro con la presencia del Señor nos va a costar todo en cuanto a nuestros planes, nuestro propósito, nuestros dineros o pertenencias y nuestro futuro. En otras palabras, nos va a costar la vida nuestra, la misma vida nuestra que el pueblo de Israel quiso preservar y por eso no querían seguir escuchando la voz de Dios. Porque la voz de Dios que nos llama, la voz de Dios que nos limpia, nos va a conducir a la presencia de Dios que nos quema. Y ellos dijeron, si no podemos aguantar el sonido de esta trompeta, y ese monte donde es la presencia de Dios está ardiendo y está temblando, y si nos acercamos más a Dios, nos vamos a morir. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Moisés subió al monte, y en ese entonces solamente vio la espalda de Dios. Y aún para eso Dios tuvo que poner su mano para cubrirle el rostro a Moisés. Pero la Escritura dice después que nunca en la historia hubo un hombre como Moisés que hablaba cara a cara con Dios. Pues ese encuentro cara a cara con Dios le costó la vida a Moisés. El día de sus cumpleaños de 120 años, Dios le dijo, a Moisés no le dolía nada, estaba en perfecto estado. Dios le dijo, súbete allá en ese monte y muérete. Y el Señor lo subió y la Escritura dice que le mostró la tierra prometida. Pero nosotros sabemos que esta tierra, que dicen que es la tierra santa y todo eso, no es sino un ejemplo, una sombra, una imitación, un reflejo de lo verdadero que es el Señor Jesús. Que la verdadera tierra prometida es Él, que la verdadera herencia es Él. Ese monte de pronto Moisés vio allá en la distancia un paisaje, pero eso no fue lo que mató a Moisés. Lo que mató a Moisés fue un encuentro directo con la presencia de Dios. Pero ese encuentro tiene el efecto, o tuvo el efecto en Moisés, que tuvo el horno a los 3 jóvenes hebreos. La verdadera presencia de Dios para la persona que sí es de Dios y sí está entregado a la voluntad de Dios, solamente destruye las ataduras y revela el verdadero presencia de Dios. Y la Escritura también dice que el príncipe de este mundo, que controlaba en ese entonces la muerte, no pudo detener a Moisés, que vino por el cuerpo de Moisés y no pudo. Cuando casi todos los que habían ido antes estaban presos por la muerte, en el monte de la transfiguración, en el Evangelio, Moisés no estuvo preso, sino aparece con Elías, uno a cada lado del Señor, glorificado. Es la foto de la transformación. Es la oportunidad que Dios dio a Israel y fue rechazado. Y es la oportunidad que Dios dio a la iglesia cristiana y hasta ahora ha sido también rechazado, con excepción de algunos individuos. Y todo Israel traspasó tu ley, aparentándose por no oír tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él hemos pecado. Esa maldición está muy claro por toda la ley y más claro todavía en los últimos capítulos del libro del Deuteronomio. En ese libro se ofrece la bendición y la maldición. La bendición es para los que cumplen la ley de Dios y la maldición es para los que incumplen. Pero la ley de Dios es muy grave porque el que incumple un solo punto es culpable de todo. Por eso solamente el Señor Jesús pudo cumplir la ley. Pero Él nos ofrece estar no solamente con Él, sino en Él, bajo su cobertura, bajo su cabeza, bajo su autoridad, para ser guiados por su Espíritu, para tener la vida de Él. Y en el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, hay 3 palabras traducidas por pecado. En el Antiguo es una sola palabra. Y es verdad que todos hemos pecado. Y es verdad que todos somos imperfectos. Pero la última palabra lo tiene el Señor.
Y la última palabra para demostrar el pecado en el Nuevo Testamento es la palabra en griego amartea. Y Juan dice que el que es nacido de Dios no es que no peca, sino es que no puede pecar, en ese sentido. Y muchos han mal entendido eso. Y resulta que esta palabra amartea no es transgresar la ley. La palabra amartea tiene que ver con la intención y con el rumbo y con el propósito de la vida. Vino de la palabra de disparar un arco a un blanco. Y no es ni siquiera fallar ante el blanco, como lo han querido traducir algunos eruditos. La palabra amartea es que usted vea el blanco que es y usted decide dispararle a otro blanco que no es. Y el pecado es disparar al blanco que no es. Y en el sentido cristiano es tratar de vivir la vida nuestra en vez de la vida del Señor. Y la persona que es nacido de Dios tiene los deseos del Señor y busca la vida del Señor y no busca su propia vida. Versículo 12, Daniel 9. Y él afirmó su palabra que habló sobre nosotros y sobre nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal que nunca fue hecho debajo del cielo como el que fue hecho en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos querían salvarse por sus propias obras. Y nosotros solamente podemos ser salvos por la obra del Señor. Pero la obra del Señor tiene que obrar también en nosotros. Y tiene que demostrar fruto tangible. Que grandes sectores de los que nombren el nombre del Señor hoy en día no demuestren ese fruto. Y los grandes hombres de Dios de tiempos pasados, tanto por el lado protestante como por el lado católico, dando índices. Me mandaron un email ayer de unos consejos de un gran predicador, Charles Finney, de hace 150 años en Estados Unidos, que hizo mucho bien. Pero cumpliendo las recomendaciones de Charles Finney, no nos vamos a salvar nosotros. ¿Por qué? Porque cuando es Dios y cuando Él transforma el corazón de la persona, estas cosas nacen. Y no hay necesidad de estar con una lista para asegurar de que estamos cumpliendo con todas las cosas. Los judíos no pueden cumplir con la ley y ninguno de los de esta era actual han podido cumplir con las recomendaciones ni del Señor ni de los santos que han ido antes que nosotros. Porque no es por ahí, es por otro lado. Es recibir al Señor, sí. Permitir que Él haga su voluntad en nosotros, sí. Meter toda nuestra voluntad para seguirlo a Él, sí. Pero tiene que haber un cambio de naturaleza por dentro de nosotros. Y sin eso, no podemos satisfacer a Dios. La Escritura también dice que el que es guiado por el Espíritu de Dios no está bajo la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios trae su propia ley y es superior. Y es una ley por naturaleza, por la misma vida del Señor. Y el que es guiado por el Espíritu de Dios siempre supera la ley. La ley que no tiene sino sombras y ejemplos. Y el que es guiado por el Espíritu de Dios entra en la realidad de la vida de Dios. El Señor Jesús ya no estaba interesado en las ceremonias de lavar las cosas. Y en ese sentido, Él incumplía la ley. Ni siquiera descansaba los sábados, porque Él hacía la voluntad de su Padre los sábados. Pero Él sí cumplía el verdadero sentido del espíritu de la ley. Y ellos no lo podían ver, y por eso lo mataron. Según está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y nunca rogamos a la faz del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras iniquidades y entender tu verdad. Jeremías profetizó y dijo que si fuera hallado en Jerusalén un solo hombre justo, que sería suficiente para detener el juicio, y no lo hubo. Sodoma y Gomorra se hubieran salvado con 10 hombres justos. Jerusalén se hubiera salvado con un solo justo. Y no lo hubo. Y Sodoma y Gomorra eran ciudades paganas y Jerusalén era la ciudad de Dios, supuestamente. Pero lo de Dios solo era de fachada. Por eso es que el Señor Jesús dijo, como con algo de nostalgia, como pensativo hacia el futuro, que cuando el Hijo del Hombre viniere o volviere, que se iba a hallar fe todavía en la tierra. No fe de los que dicen que creen en Dios, sino fe de los que creen a Dios y lo convierten en hechos. Y la tierra es símbolo en la escritura de la iglesia. Y tristemente muchos de los que tienen verdadera fe hoy en día no están metidos en las iglesias. Si hubiera verdadera fe en la tierra supuestamente santa hoy en día, no creo que estarían en esos líos tan tremendos. Porque están imponiendo la justicia cada uno a su manera, pero el fruto de la justicia de Dios no se ve. Y se apresuró el Señor sobre el castigo. Y lo trajo sobre nosotros porque justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que hizo, porque no escuchamos su voz. No fue culpa del Señor, fue culpa de ellos. Y si el Señor apresuró su castigo sobre Jerusalén, y desde la época dorada de Israel, con Salomón y David y todo eso, hasta la desgracia, no fueron sino unos pocos siglos. Pregunto, ¿en dónde está Colombia ante los ojos de Dios? Colombia, que dice ser el país del Sagrado Corazón,
y donde se ha utilizado el nombre de Dios para toda clase de libertinaje, toda clase de opresión, toda clase de injusticia y toda clase de corrupción, donde los momentos de verdadera paz en Colombia han sido muy pocos y muy contados. Colombia en su historia no conoce una generación de paz, pero dice ser el país más católico, más cristiano en la faz de la tierra. Y ahora dicen que es uno de los sitios donde más rápido está creciendo la iglesia evangélica. ¿Y qué ha hecho esa iglesia evangélica? ¿Ha cambiado las cosas? No, señor. Es verdad que unos individuos sí, así como conozco personas en la iglesia católica que sí tienen una verdadera fe, los conozco también en las iglesias evangélicas. Pero el conjunto de la cosa, de la masa, de la religión, no ha dado la talla. Entonces pregunto, ¿será hallado en Colombia un hombre justo? ¿Un hombre colectivo, con Cristo a la cabeza, que demuestra la verdadera religión? La verdadera religión, que es acompañar a la viuda y el huérfano en su aflicción y no dejarse manchar del mundo, de la corrupción del mundo. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y ganaste para ti nombre clarísimo, como hasta hoy parece, hemos pecado impíamente, hemos hecho. Nota quién está diciendo esto, quién está haciendo esta aclaración, quién está haciendo esta confesión, quién está haciendo esta intercesión. Es nada menos que Daniel, el mismo Daniel que tiene en toda la escritura una hoja de vida limpio delante de Dios y delante de todo el mundo, y donde su limpieza ha sido garantizado. Necesitamos un Daniel hoy en día en Colombia. Lo necesitamos en todos los países del mundo, porque en ninguna parte las cosas van bien. Oh Señor, según toda tu justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros padres, Jerusalén y todo tu pueblo es dado en vergüenza a todos nuestros alrededores. Y nosotros podemos decir lo mismo de la iglesia de Cristo en la tierra hoy en día. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de su siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre su santuario asolado por el Señor. El Señor hizo el daño, y el Señor es el que puede hacer resplandecer otra vez su rostro sobre su santuario verdadero. Y si nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos el santuario de Dios, y aquí sobre nosotros es donde necesitamos que vuelva a resplandecer el rostro de Dios. Si el rostro de Dios vuelve a resplandecer sobre nosotros, nos va a limpiar, nos va a purificar y nos va a transformar. Pero también va a matar nuestro ego, nuestra soberbia y nuestros reinos propios. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu presencia confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Nuestras justicias no sirven para nada, pero el Señor, por misericordia de Él, puede poner la justicia de Él en nosotros, y así puede obrar la justicia de Él en la tierra. Oye, Señor, perdona, Señor, está atento, Señor, y haz. No pongas dilación por ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. El nombre de Dios es la naturaleza de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cualquier intento nuestro de imponer la justicia de Dios a la fuerza, nuestra no va a funcionar. La justicia de Dios solamente funciona con la fuerza de Dios. Pero Él quiere poner la fuerza de Él por dentro de nosotros. Y Él no puede poner la fuerza de Él por dentro de nosotros si no desistimos de nuestra propia fuerza. Aún estaba hablando, pero mire la tónica en la cual estaba hablando Daniel. Y está hablando un hombre justo, un hombre limpio. Y esto es lo mismo que vino a hacer el Señor Jesús, un hombre justo, un hombre limpio, para cargar con el pecado de todo el pueblo y de todos nosotros. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Daniel se apersonó de esto como de su pecado. Y la Escritura dice que el Señor Jesús vino a llevar nuestros pecados y nuestras iniquidades, y nuestras rebeldías, y nuestra impiedad. ¿Y qué quería hacer con eso? Llevarlo a la cruz, que en realidad es un madero, clavarlo allá, y identificar todo eso en su muerte, para que cada uno de nosotros podamos tener un nuevo comienzo en la vida de Él, dejando atrás todo lo que ya sabemos. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón, Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con vuelo, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Lo que comenzó con visión,
Primero unos sueños de un rey dormido que ni se acordaba de esos sueños. Después Daniel comienza a tener visiones, y visiones es cuando la persona está despierto y está viendo lo que Dios quiere que vea. Y Daniel es un hombre despierto. Pero ahora lo que él había visto en visión se convierte en realidad, y viene Gabriel en la realidad y lo toca. ¿Y Gabriel quién es? Una de las traducciones más sencillas del nombre Gabriel quiere decir hombre de Dios. Pues Gabriel supuestamente es un arcángel que representa el poder de Dios, sí. Pero Dios en esta hora quiere tener unos hombres y mujeres de Él, que Él puede enviar y que van a tocar a personas que necesitan entrar en la realidad de Dios. Cuando Dios envía a alguien, ese alguien es un ángel de Dios. Y si Dios envía, Dios respalda. Y si nosotros vamos en el verdadero nombre de Dios, si Dios nos ha enviado y si nos reciben, el Señor los puede tocar. Y Daniel fue tocado a la hora del sacrificio de la tarde. Él estaba todavía haciendo sus cálculos porque los sacrificios estaban suspendidos. El templo estaba destruido. Pero Daniel se acordaba que en la mañana había un sacrificio y en la tarde otro. Y el sacrificio de la mañana es símbolo del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Pero el sacrificio de la tarde es símbolo del sacrificio de nosotros, si vamos a hacer sacrificios vivos, a seguir al Señor Jesús, por donde quiera que Él va a ir. Daniel entendía lo del sacrificio. Y Él quiere que nosotros también lo entendamos. Los sacrificios se resumen en el Señor Jesús. Pero Cristo no es solamente el Señor Jesús que vino hace 2000 años. Cristo también es un cuerpo de muchos miembros, a la cual el Señor Jesús es ahora autoridad y cabeza. Donde el Espíritu de Cristo puede fluir por todo este cuerpo y limpiar y obrar. Y me hizo entender, es que esto no se puede entender sin que el Señor nos toque. Y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. El capítulo anterior terminó que Daniel no entendía nada de todo esto que venía. Daniel no entendía esa guerra de los 4 vientos del cielo en contra de las bestias aquí en la tierra. No entendía cómo un hombre creado en imagen y semejanza de Dios como Adán pudo convertirse en bestia. Y aún peor de las bestias fieras de la tierra. Y eso es lo que ha hecho el hombre. Nosotros no podemos entender la confusión de Babilonia. Cuando Daniel está diciendo de nosotros es confusión de rostro. Esa palabra confusión es la palabra Babilonia. Y ahí estaba Daniel en Babilonia porque el pueblo de Dios estaba asolado. Y el templo de Dios asolado. Y ahora Darío, hijo de la reina Esther, dice la palabra, había recibido el reino de los caldeos, de los espiritistas de Babilonia. Y había un nuevo día. Y en ese nuevo día mandaron edificar otra vez el templo de Dios. Mandaron devolver los vasos sagrados de Dios a su sitio. Y el Señor está profetizando que va a haber otro Darío, va a haber otra situación, va a haber un reino diferente, va a haber la restauración del verdadero templo de Dios en la tierra, que somos nosotros, como piedras vivientes. Los vasos de Dios que habían sido profanados en unas orgías de paganos borrachos, van a ser restaurados y va a volver la limpieza entre el pueblo de Dios. Y aquí viene la explicación. Y muy pocas personas lo han entendido, porque no han tenido el toque de Dios y no han tenido el verdadero Espíritu de Dios. Un reino diferente. Al principio de tus ruegos salió la palabra. Daniel estaba orando, intercediendo lo que pareció un rato, pero al principio, cuando comenzó con esa actitud, Dios envió la respuesta. La verdadera intercesión, el verdadero ruego, no es algo que necesite una repetición interminable, porque Dios ve el corazón desde el comienzo. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. ¿Quién es varón de deseos? Varón es uno que nace libre. ¿Y de deseos de quién? De Dios. Porque Daniel tenía un corazón limpio para lo que Dios quería. Y cuando Dios ve un pueblo de deseos, de los deseos de Él responde de inmediato. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Va la visión, lo que vio, y va la palabra, lo que oyó. Y hay que entender ambas. Y el toque de Dios es para eso. Y es el toque que necesitamos nosotros. Para ese toque Dios envió a Gabriel. Pero Dios puede enviar al que Él quiere enviar. ¿Gabriel vino de dónde? Gabriel vino desde la presencia de Dios. Y el problema que tenemos hoy en la iglesia es que muchos quieren ir a dar toques y a dar explicaciones y a abrir entendimientos y no han venido de la presencia de Dios. Y por eso solamente fomentan más la confusión de Babilonia. 70 semanas están determinadas
En hebreo la palabra es cortadas. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es el juicio que Dios ha determinado. Y es un juicio cortante, que va a separar una cosa de la otra, que va a sembrar lo que es el hombre nuevo en la vida del Señor Jesús de lo que es el hombre viejo en su propia vida. El hombre viejo puede tratar de acatar la ley. El hombre viejo puede hacer actos de apariencia religiosa. Pero solo el hombre nuevo puede recibir la naturaleza divina y el cambio de naturaleza interior. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y reconciliar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir el lugar santísimo. Aquí van como 7 mensajes. 70 semanas. Resultó que estas 70 semanas son 70 semanas de años. Y ahora viene la explicación de eso. Está profetizando la venida del Señor Jesús. Y es para acabar la prevaricación. La prevaricación tiene que ver con la contaminación de las cosas santas y sagradas. Para que no sea posible hacer lo que hacían antes con esos vasos del templo de Dios. Concluir el pecado. Según Juan, el que es nacido de Dios no peca. Pero tenemos millones de personas en la faz de la tierra hoy en día diciendo que han nacido de nuevo y que siguen pecando. Entonces, el nacimiento que ellos han tenido, ¿qué es? Pues estamos en un tiempo modificado también por el hombre, donde se han revuelto las cosas del hombre con las cosas de Dios. Pero el Señor está diciendo que todo esto va a llegar a su final, que Él va a poner la verdadera solución. Reconciliar la iniquidad. La iniquidad es cuando el hombre hace el pecado y en vez de buscar la limpieza, el hombre busca ocultarlo. Viene por primera vez cuando Caín oculta su pecado y Dios le pregunta que dónde está su hermano y Caín sale con mentiras. Y enseguida viene el primer uso de esta palabra, cuando Caín dice que las consecuencias de mi iniquidad son demasiados para soportar, porque la iniquidad trae unas consecuencias muy graves. Reconciliar no es buscar la mitad del camino. Reconciliar es de la palabra poner derecho. Para enderezar nuestra iniquidad es necesario ser conformados a la limpieza que es el Señor Jesús. Es el ministerio de la reconciliación que ha sido dado a todos los que somos parte de Él, de participar en este plan de Dios, de tratar hombres y mujeres contaminados y rebeldes y enderezarlos a la misma rectitud de nuestro Señor Jesús. Y para traer la justicia de los siglos. La justicia de los siglos no es la justicia del hombre, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia de los siglos es la justicia de Dios. Y solamente puede fluir donde no hay prevaricación, donde el pecado está concluido, donde la iniquidad está reconciliada. Y sellar la visión y la profecía. La visión y la profecía no son ámbitos seguros, son ámbitos de lo que puede ser. 1 Corintios capítulo 13 dice muy claro que todas estas cosas se van a acabar. Todas estas cosas o se cumplen o el término y vigencia de esa oferta de Dios concluye. Pero solo hay 3 cosas que perduran para siempre. La fe, que viene de la palabra fidelidad, la esperanza y el verdadero amor de Dios, la caridad. Sellar la visión y la profecía. Eso es lo que Daniel estaba haciendo cuando él se arrepintió por su pueblo. Dios dio la profecía a Jeremías, Dios dio la visión a Daniel, no lo entendió, pero Daniel, con lágrimas, en ruego delante del Señor, poniéndose en lugar de todo su pueblo, se puso a interceder y a orar hasta sellar la visión y la profecía. Y Dios envió a Gabriel a decir, ahora sí viene la respuesta, viene la confirmación, viene el sello de Dios sobre esto que ha sido escuchado y que así va a ser. Y ungir el lugar santísimo. Eso es lo que faltó a los judíos, eso es lo que faltó a los sacerdotes de antiguo, eso es lo que ha faltado en la iglesia. Porque el lugar santísimo es el lugar de la presencia de Dios, el único lugar donde podemos ser transformados. Y la unción del lugar santísimo es la unción que tenía Gabriel, porque Gabriel venía de la presencia de Dios. Fue con la unción del lugar santísimo que Gabriel tocó a Daniel. Y es el toque que necesitamos todos nosotros si vamos a entrar en los propósitos finales de Dios. Sepas pues y entiendas que es de la salida de la palabra para hacer volver el pueblo y edificar a Jerusalén. Están en el primer año del rey Darío. Darío está a punto de hacer el decreto. No ha hecho el decreto todavía, porque si hubiera hecho el decreto, Daniel no estaría orando. Dios manda a Gabriel a explicar la cosa a Daniel, a decir, mira, así va a ser.
va a haber el decreto. En otra escritura está el decreto de Darío. Y comienzan a devolver los vasos y la gente, y comienzan a edificar las murallas y el templo y todo eso. Y Dios dice que nosotros somos las verdaderas piedras que Él quiere edificar. Y Dios puede dar el decreto todavía para volver a edificar el templo que somos nosotros y alistar un pueblo para el regreso del Señor. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver el pueblo y edificar a Jerusalén hasta el príncipe ungido, y es la palabra Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entre tanto se tornará a edificar la plaza y el muro en angustia de tiempos. Pues sabemos que la primera fase de reconstruir el templo duró 7 semanas de años. 49 años ya había algo allá en Jerusalén. Y que después de 62 semanas más de años en tiempos de angustia, llegó el Señor a más o menos 30 años de edad a cumplir su verdadero ministerio, y que el verdadero templo era Él y no era ese templo reconstruido que después lo reformó Herodes. El templo de material era solamente un ejemplo y una sombra, que el verdadero templo era el Señor Jesús. Y los discípulos, cuando estaban hablando, Felipe y Andrés y Pedro y Juan, en los evangelios decían: sabemos que se ha cumplido el tiempo y estamos buscando el ungido y lo hemos encontrado. ¿Por qué? Porque ellos sabían que desde el decreto de Darío hasta el ministerio del Mesías iban a ser 69 semanas de años. Y ellos no sabían exactamente la fecha de cuándo iba a aparecer el Mesías, pero sabían el año y sabían más o menos la época. Eran de los pocos que estaban atentos. Ellos sabían, el Mesías tiene que aparecer ahora, porque esto es lo que el Señor selló y confirmó con Daniel. Y después, verso 26, esta es la parte que los discípulos no pueden entender en el momento, solamente lo entendían después. Y después de las 62 semanas, el ungido, el Mesías, será muerto y nada tendrá. Y el pueblo príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, cuyo fin será como avenida de aguas, hasta que el fin de la guerra sea talada con asolamiento. ¿El pueblo príncipe quién es? Pues el pueblo príncipe que ha de venir está hablando de este último reino sobre la tierra, que es los romanos. Y del imperio romano, los residuos son las democracias que tenemos hoy en día. Y todavía se organizan alrededor de cosas como el Tratado de Roma, etcétera, etcétera. En Apocalipsis habla de un 8º rey que todavía no ha llegado, que será al final. Verso 27. En una semana soñad 70. ¿Cuándo comenzó esta semana? Comenzó con el comienzo del ministerio de nuestro Señor a los 30 años de edad de Él. Confirmará el pacto por muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente. Pasaron los 69 semanas, la semana 70 no alcanzó a pasar. Se habían cumplido las 62 semanas, y antes de cumplir la semana 70, el Mesías fue muerto. El Mesías fue muerto en la mitad de la última semana. Y con la muerte de Él, dice, hará cesar el sacrificio y el presente. Después del sacrificio de Él y el presente de Él, no hay más necesidad ni de sacrificios ni de presentes nuestros. Yo creo que muchos hemos entendido lo del sacrificio que va a cesar, que después del sacrificio del Señor Jesús no es necesario que nosotros sigamos sacrificando corderos y becerros y machos cabríos. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó el camino. Y ahora lo que Él quiere es que nosotros seamos como sacrificios vivos. Que en la muerte de Él todos podemos tener lugar. Si renunciamos a nuestra propia soberanía para ingresar a la soberanía de Él, todo nuestro pasado queda borrado. Y hay todo un nuevo horizonte para nosotros. El problema es que muchas personas quieren gozar de los beneficios de Él sin renunciar al pasado de nosotros. Y noten esto. Él hará cesar el sacrificio y también el presente. ¿Qué es el presente? El presente, la palabra en primer uso, es cuando Caín ofreció un presente al Señor. ¿Cuál fue el presente de Caín? Fue la obra de sus manos. Él había trabajado, él había producido del fruto de la tierra. Y él vino a ofrecer el fruto de la tierra al Señor, que era el grano que él había cultivado. Y el Señor no lo quiso recibir. Y por eso Caín se enojó y mató a su hermano que había ofrecido un corderito en sacrificio al Señor.
El sacrificio de Abel quería decir que Abel sabía que en su propia vida no iba a entrar, sino que era solo bajo la vida y la autoridad del Señor. Y el Señor recibió lo de Abel y rechazó lo de Caín, porque Caín le ofreció el fruto del trabajo de su propia vida. Y en todo el sistema de sacrificios, ahí en adelante, el presente, la obra de nuestras manos, tenía que ir en conjunto con un sacrificio de sangre, o si no, no era acepto ante el Señor. Y con eso el Señor quería decir, en ejemplo y en sombra, por 1500 años de la historia de los judíos, de que la obra de nuestras manos no es acepto al Señor, a menos de que estemos bajo la sangre, bajo la vida, bajo la autoridad del Señor Jesús en un pacto de sangre. Entonces ahora, cuando el Señor viene y cumple para uno y para siempre, cumple lo del sacrificio, y eso lo han entendido algunos en la iglesia, sean católicos o evangélicos o ortodoxos o como sean, pero la parte del presente no lo han entendido casi en ninguna parte. No han entendido que Él también cumplió la parte del presente, que es la obra de nuestras manos que podemos ofrecer. Si Él cumplió con el sacrificio, ¿qué es el fruto de la tierra que el Señor ofrece también junto con ese sacrificio? El Señor Jesús dijo que Él era el grano de trigo que caía al suelo a morir para crecer y producir mucho fruto, 30, 60 y 100 por uno. Y es el símbolo del presente, de lo que el hombre puede cultivar. Y el presente que el Señor Jesús ofrece a su Padre somos nosotros, porque Él es la semilla que ha caído en la tierra que somos nosotros. Y este presente es producto de la mano de Él, del ministerio de Él, no del ministerio de nosotros. Y hará cesar el sacrificio y el presente. Ya no es necesario. Por eso es que el problema y la complicación presentado por el sistema actual de las ofrendas y de los diezmos en las iglesias, porque nosotros somos ese diezmo, nosotros somos esa ofrenda, nosotros somos ese sacrificio vivo, nosotros somos el presente y el que lo hace es el Señor. Y en cuanto a religión, haciendo sacrificios y presentes, el Señor hizo que eso cesara. No más sacrificios de parte de nosotros, no más presentes de parte de nosotros, nada de eso vale. Lo que vale es el sacrificio hecho por Él y el presente hecho por Él. Pero lo que Él quiere hacer es entrar a nosotros en el sacrificio y en el presente. Y es la única manera que sea acepto para el Señor. Y el Señor Jesús quiere tener comunión con nosotros, pero nos quiere entrar en comunión con su Padre, para que nosotros podamos pedir directamente al Padre, para que nosotros podamos subir en olor agradable como el humo del holocausto, donde el holocausto traía el sacrificio y también el presente, y subía el humo, y esa palabra de holocausto es la palabra que tiene que ver con ascender y con tener cielos abiertos, para que Dios oye y Dios contesta. Daniel tuvo cielos abiertos. Es la palabra que se utiliza en cuanto a la escalera de Jacob, donde los ángeles subían y bajaban, donde los cielos ya no son de bronce, sino que la morada de Dios es con su pueblo. Eso es lo que se cumplió con Daniel, Señor. ¿Y qué hicieron los hombres? Volvieron a armar otro antiguo pacto, volvieron a tejer de nuevo el velo que fue rasgado en la muerte del Señor, volvieron a hacer un sacerdocio humano para reemplazar el sacerdocio de Dios, volvieron a meter a los hombres en una situación donde no podían escuchar directamente la voz de Dios, volvieron a trabajar con sus propias manos y ofrecer sus propios presentes. Y cuando Dios no quiso recibir sus presentes, entonces mataban a los que, como Abel, habían entrado en el verdadero sacrificio. En una semana, Soñá 70 confirmará el pacto por muchos. Cuando el Señor confirma el pacto, ¿será que queda confirmado? ¿Será que nosotros somos uno de los muchos que tenemos confirmado el pacto? ¿Será que tenemos el sello de Dios como lo tuvo Daniel? No solamente sobre su propia vida, sino sobre la intercesión que estaba haciendo para que saliera el decreto, y comenzaban a contar los primeros 49 años y después hasta la venida del Señor. Todo eso arrancó a base de la intercesión de un hombre limpio, Daniel. Y hay cosas mucho más importantes hasta llegar a cielos nuevos y tierra nueva que están a punto de arrancar en muy poco tiempo. Pero se necesita otro Daniel. Confirmará el pacto por muchos. Noten esto, confirmará el pacto por muchos. Daniel es un ejemplo de Cristo. Daniel confirmó un pacto, no a muchos, sino por muchos. Dios hizo un pacto con Jeremías, dijo, en 70 años está profetizado esta asolación.
Pero si el pueblo sigue rebelde, si las cosas siguen mal, Dios puede decir, no, dejamos eso otro, quién sabe cuánto tiempo. Y vamos mucho tiempo mal. Y el Señor no está diciendo a nosotros que nos puede sacar de aquí, o también está diciendo que las profecías que ha dado referente a Colombia, donde va a barrer con todo aquí y donde van a morir la tercera parte de los colombianos, que todo eso también se puede cumplir. Y en el resto de los países del mundo no es que van a escapar. Si de Colombia sale la luz y la esperanza, si sale el verdadero amor de Dios, toda esta maldición, toda esta corrupción que se ha exportado por todas partes, puede ser detenido y el Señor puede enviar, en vez de la maldición, la bendición. Confirmará el pacto por muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente. Y a causa de la multitud de las abominaciones vendrá desolamiento, hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo abominable. ¿Quién es el pueblo abominable? El pueblo abominable es la raza de Adán, el hombre natural, en su corrupción y en su problema, que nunca va a mejorar, siempre va a empeorar. Y lo único que acaba con eso, definitivamente, es la vida de Cristo. La presencia del Señor o nos transforma en imagen y semejanza de Él, o acaba definitivamente con el hombre pecado. Una de las dos cosas. Hay otra interpretación también en las semanas de Daniel, y eso es que cada semana es una generación. No tengo tiempo a dar toda la explicación, solo a decir que la última semana entonces es la última generación. ¿Y cuál es la última generación? Pues la última generación es la generación de Cristo. Y es la generación que según la Escritura no va a morir, no se va a acabar hasta que todo sea cumplido. Es la profecía de Mateo capítulo 24, donde el Señor Jesús está explicando muchas de las cosas acerca de estas profecías de Daniel. En Mateo 24 está la abominación desoladora o de prevaricación que menciona Daniel en el lugar santo. Y el lugar santo está grave. Es el lugar de intermediarios, es el lugar de obra del hombre, es el lugar donde el hombre administra las cosas de Dios. Está grave, está lleno de prevaricación. Y lo que el Señor quiere hacer es restaurar la unción del lugar santísimo, donde reside la verdadera presencia de Dios. Y esa última semana de Daniel es de mucha polémica con los teólogos. La mayoría de los teólogos evangélicos en este momento dicen que esa cronograma quedó interrumpida con la muerte del Señor y que en el futuro hay otro periodo de 3 años y medio cuando van a haber otros acontecimientos al final de la era de la iglesia. Y yo no digo nada en contra de eso. Puede que es así y puede que no sea así. La otra interpretación, que también lo tienen muchos teólogos y algunos católicos, es que esas 70 semanas de Daniel siguieron derechos y con la muerte del Señor Jesús, los próximos 3 años y medio fue cuando los judíos definitivamente se descalificaron y terminaron con la muerte de Esteban. Y ahí fue cuando Dios envió el Espíritu Santo a la casa de Cornelio. Y quedó bien claro que la época de los judíos como la parte primordial de la expresión de Dios en la tierra había sido reemplazado por la iglesia cristiana de los gentiles, comenzando con lo de Cornelio en adelante y el ministerio de Pablo. Y todo eso son hechos históricos. Pero Pablo dijo que del buen olivo, que era lo que Dios estaba haciendo con los judíos, solamente las ramas incrédulas fueron cortadas, para que las ramas del olivo silvestre de los gentiles fueran injertadas en ese mismo olivo, de la cual la raíz y la sustancia es Cristo. Y Pablo profetiza que llegará el tiempo cuando el Señor va a restaurar a la nación de los judíos en una verdadera restauración. Hemos visto una restauración tanto de la nación de Israel como del lenguaje hebreo en cuanto a lo natural. En cuanto a restaurarlo en la plenitud de la vida de Cristo, no está restaurado en ese momento. Pero es muy interesante que en la fecha de 1967, que es tan clave para las profecías de Daniel, donde convergen todas las líneas de profecía, en la guerra de los 6 días, en conjunto, con el inicio de un mensaje de tabernáculos entre el pueblo espiritual de Dios, que entonces el pueblo natural vuelve a tener su tabernáculo literal otra vez en la ciudad de Jerusalén natural, y vuelven a celebrar la fiesta de los tabernáculos, aun cuando ellos no entienden el significado espiritual. Y Pablo dice la siguiente cosa, que si el rechazo de los judíos
a los planes y propósitos de Dios, abrieron la puerta para el Evangelio de salvación a llegar a nosotros, ¿cuánto más sería el día cuando ellos aceptan y reciben a su verdadero Mesías? Y Él solamente lo resume en una frase que dice, vida de entre los muertos. En otras palabras, resurrección, que es la clave de Tabernáculos. Resurrección no en la vida de Adán, sino resurrección en la vida de Cristo. A causa de la multitud de las abominaciones vendrá desolamiento. Eso es lo que pasa cuando el hombre en su vida natural de herencia de Adán trata de administrar las cosas de Dios. Estamos viendo desolamiento en todas partes. En el oriente de Colombia he tenido la experiencia desagradable de ver la desgracia tan terrible de pueblos enteros abandonados, fantasmas, ver la asolación total. Pero así son muchas iglesias y no se dan cuenta porque Dios hace tiempo salió de ahí, sacó su presencia y ellos siguen rodando en su propio esfuerzo. Y el Señor dice que eso va a continuar hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo abominable. La salvación no está en la vida nuestra, la salvación está en la vida de Él. La vida nuestra no produce sino abominaciones ante Dios. La primera abominación grave en la historia humana fue cuando Caín mató a su hermano, porque Caín quería justificarse con la obra de sus propias manos. Y aún sobre la obra de acatar a la ley, nadie puede ser justificado, dice la Escritura. Solamente hay justificación por derramamiento de sangre. Si no estamos dispuestos de salir de nuestra vida, de poner nuestra vida en manos de Dios para que haga lo que quiera con nosotros, para que la vida de Cristo fluya con nosotros y en nosotros, como lo hizo Abel en símbolo. Y ese símbolo que fue acepto por Dios le costó a Abel su propia vida, literalmente en manos de su hermano. Y los que hemos querido seguir los caminos verdaderos del Señor, siempre hemos sido expuestos a que nuestros hermanos, entre comillas, nos quiten la vida. Porque los que quieren ser justificados por sus propias obras siempre van a atacar a los que son justificados solamente por la vida del Señor Jesús. Pero el Señor paró, hizo cesar el sacrificio y el presente. Y ahora todo está hecho en Él. Él hizo la obra, Él lo terminó. Pero nos sigue invitando, si queremos ingresar en esa obra maestra que es Él. Él sigue siendo Dios creador y quiere seguir haciendo su creación en y a través de nosotros. Él piensa seguir hasta que hayan nuevos cielos y nueva tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta foto tan clara, esta respuesta contundente dado a Daniel. Y pedimos, Señor, que podemos tener la misma actitud de Daniel para recibir el mismo toque de alguien enviado desde su trono, Señor, para llamarnos a participar en esta unción del lugar santísimo, de su presencia. Amén. Un reino diferente.